¿Por qué involucrar a Dios en mi matrimonio? Es el tema del día de hoy. Y ya se imaginarán cuál es la alternativa de no involucrar a Dios en nuestro matrimonio. Pero la respuesta rápida a esa pregunta es porque Dios diseñó el matrimonio. Es por eso. Dios tiene que estar involucrado en todo matrimonio porque es un diseño de Él. Y no sé si se han dado cuenta los que han tenido la oportunidad de leer Génesis capítulo 2 y 3. El matrimonio no es de dos, el matrimonio es de tres. Estaba una pareja, estaba Dios y el hombre, y luego después fue el matrimonio. Entonces el matrimonio está ahí diseñado para que sea de tres. Y en el momento de que no es de tres, dejamos huecos en nuestro matrimonio. Si nada más nos dedicamos a que nuestro matrimonio sea de dos, claro que nos va a costar esfuerzo, pero ¿saben una cosa? Vamos a dejar huecos en nuestro matrimonio. Y adivina qué se puede meter por los huecos. Lo que vimos en Génesis 3, una serpiente. Si dejamos huecos en nuestro matrimonio, se mete una serpiente. De manera que si nosotros no somos conscientes de eso, de ninguna manera es casualidad de que la serpiente entra cuando se generan huecos en la conciencia, en la mente de alguno de los dos. El día de hoy lo que quiero que veamos es cómo protegernos nosotros. Primeramente, estar conscientes. Si todavía no invitas a Dios a tu matrimonio, pues va a ser la oportunidad para hacerlo, ¿no? Pero la segunda cosa es estar conscientes y alertas de las cosas en las cuales la serpiente. Quiero ser muy puntual en esto, ¿verdad? Hablo de serpiente, pero estoy hablando de Satanás, para la gente que no le ha tocado leer Génesis 3, ¿verdad? Satanás está en Génesis 3 tipificado en una serpiente. En el cielo no, Satanás no es una serpiente, es un ángel que cayó, es un ángel que Dios maldijo y que se convirtió en el adversario, que al final toma la forma de serpiente para poder tentar a Eva, ¿no? Y a Adán también, al final de cuentas Adán cayó ahí, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de matrimonio tenemos que definir, porque mira, acuérdense lo que platicamos en el grupo, los que estamos en el grupo, queremos empezar desde cero. Aquí yo sé que hay gente que ya conoce y que ya sabe todos estos temas, pero por amor a las personas que van llegando nuevas, necesitamos empezar este grupo de cero y refrescar todo este asunto para poder nosotros poder construir desde lo que es el diseño del matrimonio hasta donde queremos llegar. El diseño del matrimonio era completamente abierto y libre en el huerto del Edén. El matrimonio no es más que un pacto que se hace entre dos personas con el testigo que no pueden engañar a nadie. El testigo es Dios. En este caso, si te casaste por el civil, los gobernantes son un representante de Dios, si lo quieres ver teológicamente, aunque es bueno que te cases por la iglesia. Nosotros nos casamos hace 20 y tantos años por el civil y hace como 10 por la iglesia, ¿no? Pero desde que te casas, desde que haces un compromiso, el matrimonio es un pacto, es decir, un tratado entre dos partes. Ese tratado son y se dicen cosas que se comprometen a cumplir según lo que estipula cada quien o según lo que cada quien promete, porque cuando tú haces un pacto, tú estás haciendo una promesa. No estás viendo una fotografía del presente bien bonita, ¿no? El jardín en donde estás está bien padre, te sientes muy a gusto, te sientes muy enamorada, te sientes muy enamorado de tu esposo. Pero el compromiso que estás haciendo no es para ese momento. El compromiso que estás haciendo, básicamente estás diciendo, en el futuro cuando no me sienta así, de todas maneras voy a hacer esto que te estoy diciendo. En el futuro, cuando quizás tú te enfermes, yo voy a seguir haciendo esto que te estoy diciendo. En el futuro, quizás, cuando yo no pueda trabajar por un accidente, tú vas a cumplir con lo que dijiste que ibas a hacer. Es un compromiso. Y nosotros muchas veces vemos a personas, es que lo amo y me quiero casar, ¿verdad? Lo comentamos brevemente en el tema del sábado, ¿no?
El amor como lo vemos, como lo enseñan a nosotros allá afuera, es un sentimiento, ¿verdad? El amor es un sentimiento allá afuera, ¿no? Pero bíblicamente el amor es un compromiso. El amor en la Biblia está definido por acciones que están respaldadas por un compromiso de decisión que termina en generando emociones. Ese es el orden correcto, bíblicamente. ¿Dónde sacó eso? Pues de 1 Corintios 13. 1 Corintios 13 no lo vamos a leer ahorita, vamos a irnos con calma. Les estoy dando nada más una introducción a lo que vamos a hablar el día de hoy. Ya vamos a irnos con calma con ese tipo de cosas, ¿no? Pero en realidad cuando nosotros hablemos de amor aquí en el grupo, nos estamos refiriendo a ese amor, no nos estamos refiriendo al sentimiento, porque ¿sabes una cosa? Cuando nosotros nos casamos, también muchas veces decimos, me estoy casando porque quiero que siempre me haga sentir así, ¿no? Así como me siento, así quiero sentirme siempre, por eso me quiero casar. Y muchas veces si te pones a pensar en eso, es un pensamiento un poquito egoísta hasta cierto punto, ¿no? Porque en realidad te estás casando por lo que tú quieres, no por lo que tú le quieres dar a la otra persona. Sin embargo, ahí es donde se hace el gran hueco, porque tenemos un hueco entre que nosotros nos casamos y ya en el acto de estar viviendo juntos, en todas esas cosas que se llaman las expectativas no cumplidas, ¿no? Porque como tú te casaste con una emoción o con cosas que tú traías en tu corazón, tú pensabas que eso iba creciendo, ¿no? Como dicen los que saben de música, ¿no? Que van en rampa ascendente, ¿no? Pero en realidad te das cuenta cuando te casas es que se llega a estabilizar y a lo mejor hasta llega en rampa descendente en donde dices, ¿por qué no me siento como me sentía antes, ¿verdad? Y hay unas ciertas cosas por las cuales pasan eso, que los vamos a ir viendo poco a poco. Pero en realidad vamos a empezar leyendo el primer versículo que vamos a leer, que está en Génesis 2, Génesis capítulo 2, versículo 18. Y vamos a ver aquí por qué Dios hizo el matrimonio, porque aquí lo dice, ¿no? Yo estoy leyendo, si ustedes quieren usar esta versión o quieren la Reina Valera 60, no hay ningún problema. Yo estoy haciendo un cambio a Reina Valera contemporánea. A mí me gusta más Reina Valera, soy team Reina Valera 60. ¿Por qué? Porque es mi lengua materna. Si me preguntas versículos de memoria, me los voy a saber de esta versión. Pero me he estado dando cuenta en las clases, en los grupos en donde he compartido, que a las personas se les dificulta, por como estamos ahorita en la modernidad, el lenguaje de esta versión. Por eso, y para yo no castigarme tanto a mí mismo, puse Reina Valera contemporánea, pues para tener lo mejor de los dos mundos para mí, ¿verdad? Pero hay gente que le encanta esta versión y le gusta mucho esta, pero cualquier versión es buena, ¿ok? Les estoy haciendo mi paréntesis nada más para... Yo no me acomodo a eso. ¿Sí? ¿A la 60 todavía? No, está bien. Es que esa es como lengua materna. Yo ahorita estoy con la Reina Valera contemporánea, pero si tienes otra versión, no hay ningún problema. ¿Qué dice ¿Okay? Tony? Que Pablo escribía en Reina Valera 60. Ándale, esa es la versión que leía Pablo, decía Tony. No es cierto. No, es broma, ¿eh? Bueno, vamos a leer Génesis 2:18. Dice, después Dios el Señor dijo, no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida. El propósito original del matrimonio es que el hombre no esté solo. Ahora, ¿qué implica que el hombre no esté solo, ¿no? El matrimonio es un antídoto para eso. Es un antídoto para que la gente no esté sola. Es decir, si dices, me quiero casar porque no quiero estar solo, está bien, porque dice la Biblia así, ¿verdad? Pero no solamente es un antídoto para la soledad, también es un antídoto para el desamparo. También es un antídoto para la falta de propósito, porque el matrimonio te da un propósito. Dices, me voy a casar y voy a tener hijos y voy a chambear porque le tengo que proveer a esta familia. Es un propósito y lo vas a hacer juntos, ¿no? Es una oportunidad de trabajar en conjunto. Y también es un antídoto para lo que, ¿qué crees?
lo que más contamina el matrimonio es el egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? El pensar que tú eres más importante que las demás personas. Eso es el egoísmo. Es el antídoto por excelencia para eso que contamina el matrimonio. A un matrimonio de 28 años como el que ves aquí, de repente le asalta el egoísmo. Y a mí me asalta el egoísmo y empiezo a hacer mi berrinche y a ella la hago sentir mal porque yo quiero lo mío, y ella se enoja, o sea, pues se pone triste, más bien no se enoja, pues porque yo quería lo mío, ¿verdad? Hace poquito yo estoy a dieta y hace poquito me molesté porque le compró a mi hija algo que a mí me gusta e hice berrinche. Pero ese berrinche era porque yo estaba de egoísta. Después ya le tuve que pedir perdón, pero ¿qué pasó ahí? Fíjate bien y me sirvió a mí para todo este tema, ¿no? Voy a hacer una pequeña pausa ahí con esto. El egoísmo me hizo a mí entender que cuando yo estoy sufriendo, no me importa las demás personas, y creo que yo soy más importante que todos. Si yo estoy sufriendo, digo, mi sufrimiento es más importante, así que no me importa que te sientas mal. Yo quiero que tú me entiendas a mí porque yo soy más importante ahorita porque estoy sufriendo. Pero eso es un pensamiento egoísta. Lo es. Pero, sin embargo, lo replicamos en muchas cosas de nuestro matrimonio. El no estar solos, el propósito de Dios al juntarnos es el antídoto a eso. Porque si yo no hubiera detectado que ella se sintió mal porque yo andaba de egoísta, yo no hubiera reflexionado. Obviamente, pues, con las consecuencias debidas, ¿verdad? Con mi disculpa larga, como siempre tiene que ser la disculpa larga, pero al final, antes de la disculpa hubo una discusión. Bueno, yo le llamo debate, ¿no? Pero a lo mejor los que no nos conocen pueden decir que estamos discutiendo, pero... Y los vecinos. Y los vecinos, ¿ah? Pero fíjense, mi argumento era que exactamente ese, entre líneas le estaba diciendo, es que si tú me tienes que entender que yo estoy enojado porque yo estoy a dieta y no puedes estarle comprando esto a nuestra hija porque yo estoy a dieta. No tiene ningún sentido mi argumento. El problema no es ese, el problema es la idea que lo estaba generando, la idea que estaba empujando mis palabras. Que eso es lo que me gustaría que empezáramos a entrenarnos los que estamos aquí. Porque nuestras reacciones no son el problema. El problema es lo que empuja la reacción. Y es muy difícil para un hombre, escúchame bien, hombres, es muy difícil para un hombre ponerle palabras a sus emociones. A las mujeres no se les dificulta tanto, pero a los hombres se nos dificulta demasiado. Porque, ¿qué crees? A nosotros nos enseñaron que la única emoción válida para un hombre es enojarse. Si me siento triste, me enojo. Si me siento desilusionado, me enojo. Si me siento solo, me enojo. Entonces, todo el default es el enojo. Entonces, para un hombre es muy difícil como que reembobinar eso y decir, a ver, ¿qué está atrás del enojo? ¿Sí? Porque yo me enojé. Estábamos en el Costco y me metí enojado al Costco, sin decirle nada, y ellos estaban a gusto, ¿no? Y luego ya llegan y yo estoy adentro y ya vámonos. Entonces, cuando yo les digo que ya vámonos, ellas están así como, mi esposa y mi hija están así como que, ¿qué tiene? O sea, ¿qué pasó, no? Como si le hubieran pisado los callos ahí adentro, ¿no? Con un carrito, ¿no? No, ya vámonos, tengo hambre. Entonces, ellas estaban sacadas de onda, ¿no? Pero no estaban... Yo estaba procesando un enojo, pero al final tuve que entender el por qué estaba en ese sentido. Entonces, son cositas que nosotros tenemos que ir viendo aquí en el grupo que nos siguen pasando porque somos seres humanos, somos pecadores, estamos caídos, no estamos exentos de que tengamos hoyos, pero si nosotros ya nos dimos cuenta que hay un hoyo, hay que taparlo con fe, porque si no las serpientes se pueden meter ahí, ¿ok? Ahora,
Ya dijimos que el matrimonio es un pacto, ¿sí? Y que la Biblia define el amor con acciones que producen un sentimiento. Es decir, cuando hablamos del amor bíblico, hablamos de ese tipo de amor. Y para afianzar, para terminar esa idea y seguir a la siguiente, te quiero poner un ejemplo. Si quieres entender cómo es el amor bíblico, y ya, de hecho, muy probablemente ya lo has experimentado tú, aunque a lo mejor no en tu matrimonio, es el amor que tú le tienes a tus hijos. Un amor desinteresado. Yo no conozco a ningún padre que siente envidia porque a su hijo le va mejor que él. Yo no conozco a ningún padre que sienta coraje porque su hijo sabe más que él. No conozco. Al contrario, todos los padres nos sentimos contentos y gozosos de que nuestros hijos estén bien y lo estén haciendo bien, que estén estudiando más que nosotros, que estén logrando más que nosotros. Entonces, ese es el amor que nosotros necesitamos para nuestro cónyuge. Tú me dirás, y con buena razón, es que mis hijos salieron de mí. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Ya lo estás pensando, ¿verdad? Pero te quiero dar un argumento en contra de eso. Te voy a dar un argumento en contra de eso, ¿ok? Escúchame bien. Cuando Adán vio a su esposa por primera vez, no sé si te acuerdas lo que dijo, pero dijo lo siguiente: esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Será llamada mujer. ¿Entiendes la relación? Para Adán primero ella fue carne de su carne y hueso de sus huesos antes que sus hijos. Entonces, ¿por qué nosotros ponemos por encima de nuestro esposo a nuestros hijos? ¿O por qué ponemos por encima de nuestra esposa a nuestros hijos? Esto no debería de ser. Esto altera el orden del diseño original. Pero bueno, nos vamos a ir con calma y ya vamos a ver el orden. Pero nada más quería hacerles ese paréntesis, porque si nosotros no entendemos eso, muchas veces los conflictos en el matrimonio vienen porque hay alguien que ocupa el lugar del cónyuge. Ya sea los hijos, pueden ser hasta un hermano, una hermana, un papá, alguien enfermo en la familia. Es que yo tengo que estar ahí porque esta persona tiene más prioridad que tú. Amigo, amiga, no es así. Nadie debe tener más prioridad que tu esposo. Nadie. ¿Sí? La única persona que tiene más prioridad que tu esposo es Dios. El orden es Dios, y luego tu esposo, y luego tus hijos, y luego tu chamba, lo que sea tu chamba, y luego todo lo demás, si lo quieres ver así como tu mano, ¿no? Reglas de dedo, ¿no? Como dicen ahí, bueno, yo soy ingeniero y llaman mucho reglas de dedo a cosas que no tienes que pensarla tanto, ya está hecho, ya, ni la pienses, ¿no? Entonces una regla de dedo es esa, ¿no? Dios, tu esposo, tus hijos, tu chamba y todo lo demás al final, ¿no? Entonces, ahora vamos a, terminando ese punto, vamos a pasar al punto de los huecos donde se introduce la serpiente. No vamos a leer Génesis 3 porque tenemos otro texto que afianzar. Ya vamos a leer con detalle Génesis 3 y vamos a ver estas cosas a detalle. Ahorita estamos haciendo nada más una introducción, pero la serpiente observa y estudia a su presa, ¿o no? ¿Verdad? Se espera, es paciente, tiene todo el tiempo del mundo. ¿Okay? ¿Qué está esperando la serpiente para atacar? Está esperando un momento vulnerable o un momento de debilidad. ¿Okay? Te pongo un ejemplo bíblico de eso, ¿no? El diablo atacó a Jesús al final de su ayuno, en su momento más débil y vulnerable. La serpiente también nos va a atacar a nosotros en el momento más débil y vulnerable. Te pongo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo hipotético porque es lo que se me viene a la mente ahorita, ¿no? Supongamos que vienes de tu trabajo, tuviste un mal día, traes la guardia baja, así ya le empiezo a llamar yo. Hay dos situaciones: sabes lo que tienes que hacer y estás consciente, y traes la guardia alta, ¿no? Y
No es posible que te saquen de tus casillas porque traes la guardia alta. Pero traer la guardia baja es en estos momentos. ¿Traes la guardia baja en qué sentido? En que vienes cansado o vienes cansada de la chamba, las mujeres que trabajan, tuvieses una discusión con tu jefe o con tu jefa, y luego te enfrentas a tu esposo o a tu esposa. Y tu esposo y tu esposa tiene un reclamo legítimo que hacerte. Hay muchos reclamos legítimos, ¿verdad? Pero en cuanto entras a la puerta, hay un reclamo legítimo que te está haciendo tu esposo o tu esposa. Y tú tienes la guardia baja. Ahí es el momento que está esperando la serpiente para tentarte, para picarte. ¿Qué va a pasar? Vienes estresado de afuera, tiene un reclamo legítimo tu esposo o tu esposa, y en ese momento tienes dos decisiones que tomar. Una, le respondo con mi coraje acumulado, con el que vengo arrastrando, amplificado con el coraje de lo que me estás diciendo, que yo sé que tenía que hacer y no hice, y aparte todo lo que me dijiste atrás, entonces se hace como una bomba, una buena ¿Bola de nieve? Una buena bola de nieve, ¿no? ¿Sí? Y se la aviento completa. ¿Sí? Esa es una opción, ¿no? ¿Cuántos hemos estado en esa? A lo mejor lo describí demasiado bien, ¿verdad? Dice, y eso que es hipotético, ¿verdad? Suena anécdota. Sí, ¿verdad? Suena anécdota. La otra opción es que te conozcas y que digas, hey, ¿sabes qué? No me siento bien. Entiendo lo que me estás diciendo, pero no me siento bien. Dame unos 10 minutos, déjame, me despejo y ahorita platicamos. Entonces, eso es a lo que me refiero en un momento vulnerable. A eso ponle cualquier cosa. Ponle cuando te acaban de dar una mala noticia, a alguna persona enferma, a algún hijo que de repente tomó una decisión que no te gustó. Todos esos son momentos vulnerables, momentos en donde te dan un golpe y en ese golpe te aturdes y bajas la guardia. Y en ese aturdimiento y bajas la guardia sucede lo siguiente, que es lo que la serpiente está observando y está estudiando. ¿Qué hace la serpiente? Lo primero es siembra. La mordida de la serpiente es la duda. A la mujer le dice, así que Dios te ha dicho, le dice la mujer. Entonces, así que en el grupo de matrimonios te dijeron que tu esposo tiene que ser número 1. Así que en el grupo de matrimonios te dijeron que tu esposa es primero que tu mamá o que tu familia. Amén. Así que, amén, ¿verdad? Así que entonces le vas poniendo cosas, ¿verdad? Te siembra la duda, ¿no? Y la duda está diseñada para que bajes la guardia. Para eso está diseñada. Sobre todo si no conoces, ¿verdad? Entonces, si ya dudaste, ya bajaste la guardia. Ya estás, ya te mordió. Ahora, ¿qué te inyecta? Te inyecta veneno. ¿Cómo es el veneno de la serpiente? El veneno es algo que te embriaga, algo que te seduce. Es una mentira, algo que reemplaza lo que tú pensabas antes. Eso es el veneno de la serpiente, es la mentira. Y cuando la mentira llega a todo tu cuerpo, te produce algo. Las personas en su embriaguez, en su momento de reacción, ¿sí?, producen una acción. Y cuando ya estamos hablando de acciones, estamos hablando del pecado. Y el pecado es muerte. Si las personas nos quedáramos en la embriaguez o en la seducción o en creer la mentira, estaríamos en los supuestos que habla Jesús en el Mateo 5, en el Sermón del Monte, en donde dice, ustedes han escuchado que ojo por ojo y diente por diente, pero yo te digo que ames a tu enemigo. ¿Qué significa eso? Que cuando tú ya tienes la emoción de vengarte, ya estás envenenado. Ya tienes una intención en tu corazón. Hay veneno en tu cuerpo y aunque no quieras, nada más está latente el hacerlo. El otro supuesto como ejemplo es el hombre que ve con ojos de deseo a otra mujer. Y ese hombre
ya está envenenado, ya tiene en su cuerpo la sustancia que lo va a hacer pecar. Y ya nada más está esperando la ocasión de, ¿verdad? Ya sea que sea autocomplacencia o ya sea que sea lo que sea, ¿verdad? No queremos llegar a eso. Lo que quiero hacer el énfasis aquí es que reflexiones si estás siendo engañado. Si tus reacciones están siendo incitadas por una mentira, por algo que contradice lo que tú sabes que está bien. Entonces, ¿por qué? Porque si logras identificar eso, si logras identificar tu reacción o tu emoción antes de cometer la falta o la acción, vas a evitar pecar. Acuérdate lo que dice la palabra: enójate pero no peques. Tenemos permitido ser tentados, pero nuestra tentación, dentro de nosotros está la batalla, y si nosotros podemos dominarlo y no pecar, lo que el diablo quiere es que nosotros cometamos la acción que nos haga morir. Eso es lo que el diablo quiere. Pero antes de eso está todo el proceso que te platiqué, ¿verdad? Si tú logras saber en qué etapa de eso estás, vamos a estar del otro lado en el matrimonio, aunque lo vamos a ver a detalle, ¿verdad? Entonces la serpiente quiere dividir, quiere corromper, quiere enorgullecerte, quiere torcerte, quiere manipularte, y se termina materializando en una acción, número uno, o dos, se termina materializando en otra persona, que es lo peor que puede pasar. No decimos que la otra persona es el diablo. Lo que me refiero es que nuestra embriaguez nos hace buscar a alguien ilegítimo. A eso me refiero. Y la manifestación de ese pecado termina en eso. Ahora, ¿cómo pasa todo eso? A lo mejor no te diste cuenta cuando leíste Génesis 3, pero empezamos hace ratito con el versículo 18 que decía que no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo, ni tampoco es bueno que la mujer esté sola. Porque en la soledad pasan muchas cosas. Si una persona se siente sola estando casada, es lo peor que te puede pasar. Yo me he sentido solo estando casado, pero porque yo la hice sentir a ella sola primero estando casada. Como ella se sentía sola, ella no me acompañaba y yo me sentía solo. Y es lo peor. Es bien raro estar durmiendo en una cama, en la misma cama, y no hablarse o no tener ninguna relación, ¿verdad? Ni de amistad, ¿verdad? Es bien raro eso. Y eso es lo que no queremos, porque tenemos que tener mucho cuidado con la soledad física y la emocional. Si tú físicamente estás ausente o emocionalmente estás ausente, estás dejando solo o sola a tu esposa o a tu esposo. Y eso es lo que nosotros queremos evitar, porque Dios dijo, acuérdate, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que dejes a tu mujer sola. Poníamos un ejemplo en el grupo el sábado, decía, no es suficiente, hombre, no es suficiente con que llenes el refrigerador de la casa. No es suficiente. Para muchos de nosotros nos dijeron, tú haces esto, dale, llena el refrigerador, que se llena la alacena, todo, y ya con eso ya lo hiciste. ¿Sabes qué? Sí, pero no es suficiente. Así como llenas el alacena, así tienes que llenarla de atención y cuidados. Con la misma intensidad, con el mismo, ¿cómo te diré? Con las mismas ganas, con la misma determinación, hay que hacerlo. Y mujer, si lo quieres ver tú te aventaste esa frase, ¿verdad? No es suficiente con darle de comer, hay que, ¿qué dijiste? Ya no me acuerdo, esposo. Tanto que digo. Sí. Hay que respetarlo. Hay que estar atento a sus necesidades. Ahora, ya para terminar, me gustaría cerrar con un pasaje que viene en Eclesiastés. Habla de un hombre solo. Eclesiastés capítulo 4, versículo 8 en adelante.
Habla de un hombre solo y qué pasa cuando un hombre está solo y termina con una pareja con Dios involucrado entre ellos. Ese es a donde quiero llegar con este pasaje. Eclesiastés capítulo 4, versículo 8. Lo voy a leer en Reina en Contemporáneo, ¿no? Dice: y vi un hombre solo, sin hijos ni hermanos que lo sucedan, y que no obstante nunca dejaba de trabajar, ni se cansaba de contemplar sus riquezas, ni tampoco se preguntaba: ¿y yo para quién trabajo? ¿Para qué reprimo mi apetito de las cosas buenas? Y esto también es vanidad y un trabajo infructuoso. ¿Viste lo que sucede cuando una persona está ensimismada? Tiene mucha chamba, tiene mucho dinero, tiene muchos logros, pero nada más está pensando en ella misma. Es decir, está en su egoísmo, está pensando en yo, ¿verdad? El antídoto a eso es tener a alguien más. Y es lo que es el versículo que sigue. El versículo que sigue, nosotros muchas veces hasta lo sabemos de memoria el versículo 12, pero la enseñanza empieza desde el versículo 8. Dice el versículo 9: dos son mejor que uno, porque sacan más provecho de sus afanes. Este otro amigo nada más estaba enfocado en trabajar y no estaba disfrutando nada de lo que estaba haciendo. Entonces, el provecho no solamente se refiere a un deleite o un disfrute del trabajo, sino también a un rendimiento, porque a pesar de que puedes estar trabajando, cuando involucras a tu esposa en el negocio, va a ser más fructífero, porque las mujeres tienen otra perspectiva, otro punto de vista, ¿verdad? Entonces funciona para las dos cosas, no solamente para disfrutar, sino también para que sea un tema de crecimiento. Ahora, no sé si te has dado cuenta, pero ya está implícito aquí, ¿no? Pero una persona inmadura piensa nada más en sí misma. Esa es la clásica. Si tú lo ves, los jóvenes son así. Ves a un adolescente de 15 años y dice, yo, y nada más yo. Bueno, tú que eres maestro, a lo mejor hasta los niños ya están programados. Los maestros también, así. Entonces los jóvenes están, papá, es que yo quiero, es que mis amigos, es que esto, y nada más están pensando en ellos, pero no están pensando en los demás. Ese es el distintivo de una persona inmadura. Las personas maduras piensan en otros. Por eso los servidores no solamente servimos a otros, sino también tenemos que alimentarnos nosotros. Somos como los hermanos mayores en la casa. El hermano mayor tiene que hacer lo suyo y aparte ayudar a los hermanitos para que ellos también terminen haciendo lo que el hermano mayor hizo, ¿verdad? Pero ese es el distintivo. Continúo leyendo. Si uno de ellos tropieza, el otro lo levantará. Van a venir tropiezos. Dijo Jesús en Lucas 17, dice, es imposible que no vengan tropiezos. Imposible. Lucas 17 del 1 al 4, imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por el cual vienen los tropiezos. Es mejor que se le cuelgue una piedra sobre el cuello y todo lo que termina diciendo. ¿Por qué? Porque a pesar de que vengan tropiezos, vas a tener a alguien que te defienda, ¿verdad? Pero qué difícil es enfrentar la vida y tener tropiezos y no tener quien esté contigo, porque dice aquí el siguiente: pero hay de aquel que tropeza y no hay quien lo levante. Vas a tener malos días, pero si tu esposa no está ahí, ¿quién te va a levantar? Tus malos días, esposo, si tu esposa no está ahí, si tu esposo no está ahí, ¿quién te va a levantar? En esos malos días necesitamos que esté otra persona. El versículo 11 dice: si dos se acuestan juntos, mutuamente se calientan, pero uno solo no puede calentarse. Nosotros, cuando estamos acompañados, hay una condición humana que es cuando sentimos frío emocional. No sé si te ha pasado, ¿verdad? Que estás en una época de tristeza por alguna circunstancia de tu vida
y tu esposo o tu esposa no te es suficiente para pasar ese pedacito de tu vida. Cuando no es suficiente tu esposo o tu esposa, te refiero al Salmo 23, porque cuando andemos en el valle de sombra y de muerte, el que va con nosotros es Dios. Si no involucramos a Dios en nuestro matrimonio, nuestra esposa, nuestro cónyuge, para ser más breve, no tiene las herramientas espirituales y emocionales que necesitamos en ese momento para pasar ese periodo de frialdad. Entonces, si dos se acuestan juntos, mutuamente se calientan, hablando de pareja, pero si es un tema emocional o un tema espiritual o un tema difícil que sacar adelante, ¿sí? Tú no te puedes calentar solo, necesitas a Dios. Entonces ya con esto entramos en la última etapa de la enseñanza, que es el versículo 2. ¿Qué es el versículo 2? Dice: uno solo puede ser vencido, pero dos presentan resistencia. Alguien te puede atacar a ti, pero estando con tu esposo, con tu esposa, le van a dar para atrás. Hablando del enemigo, ¿no? Hablando de la serpiente. Pero luego viene una enseñanza, algo sorprendente, que no te lo esperas. Y aquí lo dice, el cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Esa enseñanza, ese versículo lo usamos siempre aplicado al matrimonio. Y todo el mundo, la gente que ya tiene tiempo en la iglesia, como que lo habla tan abiertamente y lo sobreentiende. Yo no voy a sobreentender que todo el mundo lo entienda, lo voy a explicar. Un cordón de 3 dobleces es una trenza. Es cuando juntas tres hilos y los entrelazas en ese sentido. Dicen los expertos que aumenta más de 3 veces su resistencia una cuerda enredada así. Es decir, si tú las separas y las dejas así nada más las 3 y las fatigas, las vas a romper más rápido a que si están entrelazadas. A lo mejor no lo estoy explicando bien, pero ya es más intuitivo, ¿no? Si te lo imaginas, ¿no? Pero, ¿qué te estoy diciendo con esto? Lo que te estoy diciendo con esto, y regresando a la pregunta original, ¿por qué involucrar a Dios en mi matrimonio? Es que Dios es ese otro hilo. Tú eres un hilo, tu esposa es un hilo, tú eres un hilo, y el otro hilo es Dios. Y Dios se tiene que involucrar y meter entre tú y tu matrimonio al grado de no haber huecos en tu matrimonio. Cubrir todas las áreas que la serpiente pueda ver y decir, ¿por dónde le entro? Porque quiero entrarle por aquí, pero aquí está Dios. Quiero entrarle por acá, pero la esposa está orando por él. Quiero entrarle por acá, pero el esposo está orando por ella. Quiero estar así, pero todos están unidos. No puedo entrar. Ese es el estandarte que tiene que ver el enemigo cuando te ve a ti. Y si estás así, adivina qué, tus hijos y tu casa están protegidos. No tienes ningún problema en enfrentarte a quien te tengas que enfrentar. ¿Por qué? Porque sabes que no te vas a romper. Y si viene alguna aflicción y si viene algún problema, ¿sabes qué? A lo mejor te vas a sentir triste, pero sabes que vas a salir adelante porque estás unido entre tú, tu esposo y Dios. Y eso es lo que yo quiero que ustedes el día de hoy reflexionen. ¿Estás dejando ciertas cosas abiertas en tu matrimonio? ¿Estás dejando el área sexual abierta? Hombre, ¿estás viendo pornografía? ¿Estás pensando, estás dejando que el veneno entre en tu cuerpo para poder tener el impulso de ver contenido prohibido? Mujer, ¿estás ignorando a tu esposo? ¿Estás no respetándolo? ¿Estás dejando cosas abiertas? ¿Estás dejándolo solo? ¿Estás imponiéndole cosas que a lo mejor él no está listo para hacer? Todas esas cosas son las cosas que tenemos que reflexionar en nuestro matrimonio. Y para terminar, me gustaría que
Que agárrale la mano a tu esposa, a tu esposo. A lo mejor tú puedes pensar, dices, bueno, este tema no es lo que esperaba, ¿no? Fíjate que los servidores, sobre todo las personas que pretendemos ayudar a otra gente, no siempre vamos a cumplir las expectativas de las personas a las que les servimos, porque vamos y damos lo que Dios pone en nuestro corazón. Y a veces no es suficiente ser condescendiente, no es suficiente darle por su lado a la gente, porque nosotros no lo hacemos con nuestros hijos. El amor verdadero, el amor genuino, viene originado con un dolor y decir, ¿sabes qué? Hay que arreglar esto. Y si lo hacemos con honestidad y con sinceridad y tocamos puntos que a lo mejor no son muy cómodos, podemos avanzar y podemos seguir adelante. Porque esta reunión para mí y mi esposa es un reto en el sentido de que tenemos que hablar cosas que no se hablan en casa. Le tengo que poner palabras a las cosas que el hombre no se atreve a decirle a la mujer. Y le tengo que poner palabras a las cosas que la mujer no se atreve a decirle al hombre. Y no va a ser muy cómodo, pero es con amor. Y eso es lo que yo quiero que se lleven ustedes el día de hoy. Que esto es con amor, no es con juicio. Y lo que se hable aquí, pues aquí se queda, ¿no? Y eso es lo que yo les quiero decir. Me gustaría que oremos por nuestros esposos. Oremos y recordemos los compromisos que hicimos. A lo mejor no te sientes contento con tu esposo o tu esposa hoy, pero ¿eso qué tiene que ver con el compromiso que hiciste con él? Escúchame bien lo que te voy a decir, sobre todo tú, mujer. Tus emociones no tienen nada que ver con el compromiso que tú hiciste con tu esposo. Y hombre, lo mismo. Como tú te sientas ahorita con tu esposa, no tiene absolutamente nada que ver con el compromiso que hiciste con tu esposa. Tu compromiso es que no estés sola, y tu compromiso es que no estés solo. Lo que dijiste que ibas a hacer hace 20 y tantos años, hazlo hoy. Si lo dejaste de hacer, hazlo hoy. Si son 5 años, si son 10 años, los años que sean, los días que sean, hazlo hoy. Entonces, quiero que oremos para que Dios traiga memoria a todos los compromisos que hicimos con nuestro esposo y que nuestras emociones no se interpongan en eso. Que empecemos a amar como amamos a nuestros hijos, a nuestro esposo, con un amor mayor, porque nuestros hijos nos hacen cosas y a veces cosas no muy agradables y aún los seguimos atendiendo, les seguimos dando dinero, les seguimos dando todo lo que como si no importara lo que nos dijeran, ¿verdad? Pero no estamos dispuestos a hacerlo con nuestro esposo. Eso es incongruente, con todo el corazón te lo digo. No debe de ser, ¿ok? Entonces vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es una semilla, Señor, y nos lava, nos hace recordar, nos hace reflexionar, Señor. Nos hace entender, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo oro por mis amigos, Padre, para que tú les traigas a memoria en este momento, por medio de tu Espíritu Santo, Padre, todas esas promesas, Señor, que se hicieron en el momento de su matrimonio. Promesas de porvenir, promesas de bienestar, promesas de cuidado, promesas de atención, promesas de misericordia, promesas de amor, Señor. Señor, yo te pido que si en este momento hay personas que están lastimadas el uno con el otro, si están incómodas el uno con el otro, Señor, yo sé, Padre, que porque también nosotros llegamos a un grupo de matrimonios y teníamos que fingir que estábamos bien cuando veníamos peleados, Señor.
Yo sé que es difícil venir a estos grupos y no queremos que se den cuenta, Padre, pero tú lo ves todo, Padre. Tú lo ves todo. Tú sabes cómo está el corazón de cada uno de mis amigos, Señor. Tú sabes cómo está su situación, Padre. Lo que te pido, Señor, es que tu misericordia, tu amor precioso permee en este momento. En el nombre de Jesús. Por amor a las personas nuevas, vamos a hacer una oración para invitar a Dios a nuestro matrimonio. Yo sé que aquí hay gente que ya tiene tiempo, pero por amor a la gente que a lo mejor no lo ha hecho, hay que hacerlo. Así que repite conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de las ofensas a mi esposo o a mi esposa, te pido perdón a ti y le pido perdón a ella o a él. Y en este momento, Señor, me entrego a ti y entrego mi matrimonio a ti. Límpiame de lo malo e involúcrate en mi vida y en la de mi esposo o esposa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Un aplauso al Señor. Vamos a concluir el grupo. Nada más les voy a dejar una tarea. ¿Cómo ven? Como en la escuela. Y sí se las vamos a revisar. Pobre del que diga, profe, va a checar la tarea. La tarea es la siguiente. Y es muy sencilla. Diariamente, a la hora que tú quieras, diariamente le tienes que decir gracias a tu esposo o a tu esposa por algo, pero viéndolo a los ojos. Ejemplo, ¿verdad? Esposa, gracias por la comida tan deliciosa que hiciste el día de hoy. Viéndola a los ojos. Fue comida china. Una vez. Ya se balconeó, ¿verdad? La mejor comida china que escogiste. Sí, por el platillo tan delicioso que escogiste la comida. Eso es para la Diario. mujer, para el hombre, diario. Vamos a vernos en 15 días, entonces son 15 gracias que les tienes que dar. Y no se vale repetir. Gracias por todo. Gracias por todo. No hay que ser trillados. Gracias por cosas diferentes. Sí, esa es la tarea. Y número 2, y yo creo que sería la más importante, es júntense a orar. Primeramente, la primera persona por la que tienes que orar cuando juras con tu esposa es por ella o por él. A veces empezamos a orar y ya estás orando por el vecino, por la bronca de allá, y ya te cansaste de orar y todavía ni siquiera has orado por ella o ella por ti. Entonces, la dinámica de la oración es: en este momento bendigo a mi esposa, su cuerpo, su espíritu, su alma, su salud, todo, gracias por esto, por esto y por esto. Y luego me callo y dejo que ella ore por mí. Y luego ya, congruentemente, seguirían los hijos y luego el trabajo y luego cosas así, ¿verdad? Pero si hay algo urgente de que hay una persona enferma, un familiar con necesidad, primero nosotros y luego lo demás, ¿ok? Esa sería la prueba. 15 días, amigos. 15 días. Nos vamos en 15 días a ver cómo se siente.